Dios le bendiga, amados hermanos, una vez más en la presencia del Señor para honrar su nombre, alabándole, dando la palabra. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Amados hermanos, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor a pesar de las tristezas, el dolor de muchas familias. La Biblia dice que tenemos que darle gracias a Dios y solamente clamar a la misericordia de Dios para que Él pueda manifestarse en favor nuestro, en favor de su pueblo, en favor de aquellos que están clamando su presencia. Te damos gracias, Padre, una vez más. Yo sé que tú eres bueno, lento para la ira y grande en misericordia, Señor. Gracias por la nueva oportunidad que nos da de salir al aire, Padre, para que no solamente nuestros hermanos se gocen delante de tu presencia, sino también aquellas personas que están hambrientos y sedientos de tu palabra, Señor. Bendito Dios, por favor, una vez más, concédenos, Señor, el privilegio de que puedas escuchar, Señor, el clamor de tu pueblo. Gracias, mi Dios amado. Gracias, Señor, porque hasta ahora tu fidelidad se demuestra día a día con tu pueblo. Amado Señor, ten misericordia. Una vez más te suplicamos misericordia por esta humanidad, Señor. Te suplicamos misericordia, Padre, por tu pueblo, por tu iglesia. Muchos de nuestros hermanos tienen la necesidad de congregar. Muchos de nosotros necesitamos un abrazo fraternal como antes, Señor. Muchos de nosotros necesitamos reunirnos para alabar y glorificar tu santo nombre. Hemos aprendido, Señor, lo valioso que es estar en tu casa de oración. Perdona a tu pueblo, perdónanos, Señor. Y por favor, Dios amado, supla las necesidades espirituales, físicas y materiales de tu pueblo. Vivimos confiando en ti, amado Dios. Hay familias nuestras, Señor, que necesitan un toque de tu mano santa, de tu mano milagrosa. Señor, ten piedad. Mi Cristo, ten piedad. Tu sangre preciosa tiene poder, nosotros lo sabemos. Restaura todo lo que el enemigo ha destruido hasta ahora, Señor. Levanta a tu pueblo. Ayúdanos a seguir confiando en ti. Señor, aquel que está enfermo vive confiando en ti. Aquel que está necesitado de un pan que llevar a la boca está confiando en ti. Por favor, Señor amado, sé propicio a cada uno de nosotros. Te damos gracias, mi Dios. Te damos gracias, Señor. En todo el mundo hay un remanente fiel. En todo el mundo, Señor, hay un pueblo que te clama día y noche. Ten misericordia, Señor, de la región Ica. Ten misericordia de nuestras autoridades. Ten misericordia, Señor, de nuestro Perú. Ten misericordia del presidente y de todos aquellos que son autoridades en diferentes departamentos. Misericordia, Señor. Confiamos en ti y bendecimos tu santa presencia. Por favor, mi Dios, bendecimos tu santa presencia y glorificamos tu nombre, porque tú eres fiel. Y seguiremos, Señor, confiando en tus promesas, que son fieles y verdaderas. Solamente sosténnos con tu mano bendita. Gloria al Señor. Sigamos confiando en el Señor, hermanos. Nuestro Dios tiene control de toda nuestra vida. Vamos a glorificar al Señor, vamos a honrar su nombre, vamos a cantarle. Vamos a decirle una vez más que nosotros le amamos, que nosotros queremos
que todo lo que suceda con nuestras vidas esté controlado por Él. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Allá en el Monte Calvario hubo una cruz, emblema de afrenta y dolor. En el Monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a Jesús, que murió en dicha cruz por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a mi Jesús, gloria y triunfo su sangre será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante la muerte venció y mi ser pudo santificar. Oh, yo siempre amaré a mi Jesús, gloria y triunfo su sangre será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la voz de Jesús, su desprecios con Él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre en su gloria veré. Oh, yo siempre amaré a mi Jesús, gloria y triunfo su sangre será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, Jesús, te amaré, pues conmigo eres fiel y por siempre Lord te daré. Porque grande es tu amor, grande tu redención, toda mi vida la rindo ante ti. Oh, yo siempre amaré a mi Jesús, gloria y triunfo su sangre será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y en el día final en su luz, mi corona Jesús me dará. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor.
Hay una corona de vida eterna que Cristo ha prometido a los que le aman. El apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, y ahora está preparada la corona de vida, la cual me dará el Dios justo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Sigamos peleando la buena batalla de la fe. No hay que distraernos, no hay tiempo de distracción, no hay tiempo de duda, no hay tiempo de volver atrás. El tiempo de gracia se está acabando, amados hermanos. Sigamos unidos en oración, sigamos unidos clamando al Señor. Así que vamos a escuchar la palabra de Dios. El alimento es necesario para que nosotros podamos seguir viviendo en victoria. Es la palabra de Dios, es el mensaje de salvación, es el mensaje de liberación, de restauración. Lo que Dios tenga para ti en esta noche, escúchalo. Gracias, en el nombre de Jesús. Pastor, amén. Gloria sea al Señor. Dios los bendiga, amados hermanos y amigos que nos están siguiendo por las redes. Dios los bendiga. En esta oportunidad, el tema de este mensaje se llama El enemigo que muchos ignoran. Para este efecto voy a dar una porción bíblica porque quiero que entiendan, toda predicación tiene que tener una base bíblica, porque si no hay base bíblica ya entramos a una herejía o tal vez a una enseñanza de hombres. Por eso es muy importante, amado hermano y amigo que me estás escuchando, que toda predicación cristiana, su base es la palabra de Dios. Le invito a abrir su Biblia en Romanos capítulo 7 y vamos a lecturar del versículo 18 en adelante, 18 hasta el 25. Dice la bendita palabra de Dios, la cual la leemos pidiendo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así el apóstol Pablo a los creyentes de Roma, dice así: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Dios bendiga su palabra y vamos a orar para pedir la dirección de Dios nos ministre por esta porción que acabamos de lecturar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Te exaltamos y te damos adoración y alabanza en esta hora. Padre, te pedimos que tú, como nuestro Padre maravilloso, nos des el alimento espiritual para esta oportunidad. Te pedimos que tu Espíritu Santo use este vaso de barro para la gloria de tu nombre. Y ayúdame, Señor, a ministrar y a ministrarme a mí mismo como a los que nos van a escuchar. Padre, y te ruego que la gloria y la honra sean para ti para siempre. Amén. Gloria sea al Señor. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos esta porción que dice Pablo a los romanos, él trata de una realidad espiritual.
¿Y cuál es esta realidad espiritual? Que muchos creyentes y muchas personas ignoran que dentro de ellos se desata una guerra casi muchas veces impercibible por la misma persona. ¿Por qué? Porque es una guerra contra sí mismo. Recuerde usted que quiero que entienda que el apóstol Pablo era un hombre religioso, defensor de la religión judía. Y Pablo, cuando recibe la revelación de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, él empieza a recibir una administración por el Espíritu Santo, de tal manera que él deja a un lado los rudimentos de la ley para entrar a una dimensión de la gracia. Y él entiende que como ser humano que conoce ahora ya la palabra, es un hombre que todavía sigue siendo sujeto a su carne. Y eso es lo que muchos cristianos no entienden. Creen que porque ya recibieron al Señor Jesucristo, que porque ya se hicieron cristianos, ya son santos en toda la palabra. Son personas totalmente diferentes al mundo, que ya no hay malicia en sus corazones, que ya no hay envidia, no hay celos, no hay celo, ni contienda, no hay el deseo de codiciar a la mujer de su prójimo. Y eso es una grande mentira, porque la Biblia a mí me revela, por lo que dice Pablo en el versículo 24, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso, para poder entender esto, yo voy a hacer una pequeña introducción para entrar en el tema. Quiero que entienda que Dios creó a un ser trino, a un ser que era cuerpo, alma y espíritu, y creó a este hombre solo. Y dice la Escritura que Dios agarró el polvo de la tierra, hizo al hombre y sopló sobre él, y el hombre fue un ser viviente. Y no estaba Eva. Entonces Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haremos ayuda idónea. Y es donde Dios hace caer en un sueño profundo a Adán y saca un hueso de Adán. La Biblia dice que fue una costilla, y hizo de la costilla a Eva. Por eso cuando Dios se la presenta a Adán, y Adán la llama, le dice: esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Esta es carne de mi carne y sangre de mi sangre. O sea, era su carne. Pero la Escritura nos revela que Adán no cuidó bien a su carne. Dicho de otra manera, no cuidó bien a su esposa. ¿Por qué? Porque un día la descuidó, y ese día fue aprovechado por la serpiente, por Satanás. Porque quiero que entiendan, Satanás no es tonto, Satanás es astuto. Y él sabía que el punto débil de la familia de Adán era la mujer. Por eso aprovechó que un día estaba sola Eva y la tentó, la engañó, y Eva cayó. ¿Por qué? Porque Satanás astutamente había sacado su lógica, había aplicado lógica. Adán nunca iba a caer en la tentación de la serpiente, porque quien la advirtió a Adán fue Dios mismo. Pero a Eva, la Biblia no dice que la advirtió Dios,
sino que ella sabía que no debía ni siquiera de mirarlo, ni de tocar el árbol prohibido. La pregunta es, ¿quién le advirtió a Eva? Aplicando la lógica vemos que posiblemente ha sido Adán. Entonces el diablo astutamente sacó su lógica y dijo, es difícil que Adán ceda a mi tentación, porque Adán no va a desobedecer nunca a Dios, pero Eva sí puede obedecer o caer en mi tentación, por cuanto para Eva le sería más fácil desobedecer al hombre que Adán desobedecer a Dios. Y es por eso que la serpiente buscó el momento propicio para tentar a Eva. Y llegó ese día. ¿Por qué sucedió eso? Porque Adán descuidó a su carne. Por eso, desde ese día, la desobediencia trajo la muerte al ser trino, creado por Dios. Ese día que ambos comieron del fruto prohibido que Dios había dicho que no coman, murió primeramente, murió espiritualmente, murió el espíritu, el soplo de Dios, murió el alma y murió el cuerpo, pero el cuerpo no murió inmediatamente, murió después de 900 y tantos años, como lo relata la Biblia, en el caso de Adán. Pero lo que Dios dijo se cumplió, murió. Entonces, por eso, desde ese tiempo hasta esta realidad de nosotros, la carne siempre está inclinada a lo malo. No hay hombre que pueda decir, mi carne no está inclinada a lo malo. Sí está inclinada a lo malo. Todos los hombres, de todas maneras, tienen una inclinación hacia lo malo. El punto está en que hay la inclinación, pero nosotros que somos espirituales no vamos a hacer lo que la carne quiere que hagamos. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 19, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Por qué? Porque hay momentos, hermanos, que nuestra carne nos gana. ¿Usted se enoja o no se enoja? Vamos a preguntarle al hermano Eduardo que está con nosotros. Hermano Eduardo, ¿usted llega un momento que se enoja, sí o no? Por supuesto. Todos, en algún momento de nuestro caminar por la vida, como cristianos podemos enojarnos. Podemos inclusive hablar mal del hermano. Podemos inclusive pensar lo malo, aunque no hable nuestra lengua, pero ya estamos pensando. Podemos inclusive hasta desear el amor, la mujer ajena. ¿Por qué? Porque somos carne. Pero una cosa es que la carne quiera y otra cosa es que nos someta a hacer lo que Él quiera. Por eso hay una lucha en el ser cristiano. Es su carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Yo quiero que entiendan, es por eso que el cristiano tiene que entender esto, que Satanás ha escondido esta verdad de la gran mayoría de personas. La gente secular, ellos ni siquiera se dan cuenta que su carne los tiene dominados. Yo le digo esto porque en el pasado yo era cautivo de mi carne, porque mi carne estaba alcoholizado y no podía liberarme, hasta que un día le tuve que pedir ayuda a mi Señor Jesucristo y Él me hizo libre. Aleluya. Por eso
Yo quiero decirle, amado hermano en Cristo, que me estás escuchando, que muchos de los cristianos ignoran el poder que tiene la carne sobre su vida. Algunos predican, pero no hacen lo que predican. ¿Por qué? Porque su carne todavía tiene dominio sobre él. La carne es el enemigo más peligroso de todos los hombres. La Biblia revela sobre la contaminación del cuerpo o la carne. ¿Cómo sucedió esto? Cuando Dios crea al hombre trino, lo creó un ser trino perfecto, santo, hermoso, pero con voluntad propia. Cuando viene la desobediencia, el hombre cayó en desgracia, y esta desgracia es espiritual. Por eso nosotros debemos ser conscientes de esta realidad. No hay cristiano que no diga que su carne no tiene inclinación hacia lo malo. Siempre tiene esa inclinación, siempre. Y quiero que entienda que tengamos mucho cuidado, porque la carne es un enemigo peligroso que nos puede apartar de la vida eterna. Por eso que la Biblia advierte sobre el poder de la carne, sobre qué áreas de la vida de la persona actúa. Hay mucha gente que ni siquiera se ha dado cuenta de esto. Y yo le voy a decir, hay muchas áreas en la que la carne actúa, pero vamos a mencionar unas cuantas nada más. Primero, que el hombre natural es esclavo de su carne. La carne de esa persona trata de esclavizarlo. ¿Por qué? Le voy a decir, porque el apóstol Pablo revela a la iglesia de Galacia, esta porción está en Gálatas 5:19, y dice así: y manifiestas son las obras de la carne, la actividad de la carne. ¿Cuáles? Que son adulterio, fornicación, fíjese, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías. Oiga, el mundo secular o las personas que no tienen a Cristo, es normal que su carne los tenga caminando por estos caminos de pecado. Es normal. Por eso, nosotros como cristianos tenemos que entender también que nosotros no estamos libres de esa tentación de la carne. Nosotros también, hermanos. ¿Por qué? Porque todavía seguimos siendo carne. Escuche. Por eso el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1, dice: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Oiga, qué tremendo. Antes éramos adúlteros, fornicarios, celosos y todas esas cosas, pero ahora ya no somos.
dominados ni esclavos de nuestra carne, sino que ahora dominamos a nuestra carne. La carne quiere cometer adulterio y le decimos: carne, tú no me vas a llevar a serme enemigo de mi Señor Jesucristo. Volvemos a la obediencia de la palabra. Por eso quiero que entienda usted, amado hermano en Cristo, nosotros ya no estamos en el mundo que era donde éramos dominados y sometidos por nuestra carne para hacer cosas que no conviene, que nos convertían en enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Mas ahora nosotros somos nuevas criaturas y tenemos el soporte espiritual de nuestro Señor Jesucristo mediante su Santo Espíritu, que nos debe de llevar a la victoria. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios: ahora pues ninguna hay condenación para los que están en Cristo Jesús, sino los que no. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y nosotros en Gálatas 5:24, el apóstol Pablo dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Oiga, qué tremendo. Pablo fue tremendo, hermano. Aquí en Romanos dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí en Gálatas capítulo 5 versículo 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, nosotros ya no nos vamos a dejar dominar por nuestra carne. ¿Por qué? Porque la hemos crucificado. Donde murieron nuestras pasiones, donde murieron todos nuestros deseos carnales, porque nosotros ahora somos hijos de Dios. Por eso tenemos que ser realistas, amados hermanos. La carne va a buscar dominarnos. Aunque somos cristianos, va a buscar nuevamente tener control, como tenía control en el pasado sobre nuestra persona. Por eso el mismo Gálatas 5:17, el apóstol Pablo dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. ¡Qué tremendo! No sé si te ha pasado esto a ti, amado hermano que me estás escuchando, o amigo que me estás escuchando. Esto pasa generalmente en la mayoría de cristianos, que vemos dentro de nosotros una lucha espiritual, que por momentos queremos obedecer a la carne, pero hay algo que nos dice: no lo hagas, porque vas a contristar al Espíritu Santo. Entonces hay una lucha. Y hay un resultado también. O tenemos victoria sobre la carne, o la carne tiene victoria sobre nosotros. Por eso nosotros, como salvos en Cristo Jesús, debemos tener un conocimiento más exacto sobre la carne. Porque quiero que entienda: si usted es cristiano, usted ya no va a andar conforme a la carne. Si usted es cristiano, las pasiones y los deseos de su carne no lo van a dominar. Por eso que Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Qué tremendo, hermano. Ahora, yo le quiero decir que la carne actúa sobre ciertas áreas de nuestra vida. Casi en todos los hombres, hermano. Aún las mujeres. Cuando hablo de hombres, estoy hablando de mujeres también. De jóvenes, de señoritas. La carne tiene una preferencia de actuar generalmente, en la gran mayoría, en el área sexual. Escuchen, el sexo no es malo. El sexo está establecido en la palabra de Dios. Pero el sexo puro, el sexo natural, el sexo normal. Pero ¿sabe qué? Vivimos en una sociedad tan corrupta, tan malvada y perversa, que desde la caída de Adán hasta estos días, lo natural que era el sexo normal se ha convertido en un sexo contra naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Que no se ciñe a lo establecido por la palabra de Dios, sino se ciñe a lo que practica el mundo. Cuidado, que Dios es un Dios justo y que da el pago a todos los que practican esta clase de relación sexual contra naturaleza. Veamos la palabra de Dios. Dice que Sodoma y Gomorra, esas dos ciudades, para ellos era normal, era común el echarse varón con varón y mujer con mujer. Era común la zoofilia, era común la pedofilia. Y Dios trajo destrucción sobre esas ciudades. Esas ciudades existen, pero existen restos nada más. Escuchen, hay pastores, hay creyentes, hay evangelistas, hay misioneros, hay reverendos, hay doctores en divinidades que han sucumbido en esta área donde actúa la carne, el área sexual. Muchos cayeron, muchos. No voy a mencionar nombres. Tal vez usted esté cayendo en eso. ¿Sabe qué? El otra área donde actúa la carne es en el área espiritual. El hombre por naturaleza es una persona que necesita relacionarse, comunicarse con Dios. Y la carne distorsiona esa necesidad de comunión con Dios, orientándolo a buscar esa comunión espiritual en áreas espirituales contrarias a la presencia de Dios. Por eso muchos de ellos se inclinan hacia la idolatría, muchos de ellos se inclinan al esoterismo, muchos de ellos se inclinan a la hechicería, a la cartomancia, a la quiromancia. Muchos de ellos están en sectas porque dicen, aquí está Dios. Pero no se preguntan si ahí están enseñando la verdadera palabra de Dios. Aleluya. Hoy
está la gente religiosa equivocada por su carne, siguiendo a hombres. Son amadores de hombres. Pero el verdadero cristiano no sigue a hombres ni ama a hombres. Él ama al Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Amén. Quiero que entienda que esta es otra de las áreas donde actúa la carne. Pero también quiero decirle que también la carne actúa con relación al prójimo. Nosotros tenemos necesidad de vivir en una sociedad, de vivir relacionándonos los unos con los otros, en una relación justa, de armonía, de amistad, de comprensión, buscando la unidad. Pero la carne ha actuado en esta área, que en vez de ser amables, en vez de ser buscar la unidad, estamos los unos contra los otros, vivimos como perros y gatos. Y eso se ve no solamente en el mundo secular, sino también en el mundo cristiano. En aquellos que se llaman, dicen ser llamados cristianos, están peleando, quitándose las ovejas de uno para acá y el otro para allá. ¿Qué es eso? ¿Será cristiano esa gente? Lamentablemente su carne lo ha llevado a tener esa clase de comportamiento. Entonces, hermano, quiero que entienda que también actúa la carne para enemistarnos con nuestro propio prójimo. Otra área donde actúa la carne, actúa en contra de la misma persona. La carne busca controlar al hombre y dejarlo sin el soporte divino, sin el respaldo de Dios. ¿Por qué busca eso? Para convertirlo en un ser vicioso, en un esclavo de sus pasiones y sentimientos, para convertirlo en un hombre de corazón corrupto. Es terrible, hermano. Muchos ignoran el poder de su carne. ¿Cuánta razón tuvo el Señor Jesucristo, que dijo que los principales enemigos del hombre son los de su propia casa? Y usted analiza esa palabra. Qué tremendo, hermano. Escuche. Sin embargo, la Biblia también nos orienta cómo vencer el dominio de la carne. La Biblia revela que hay una lucha entre la carne y el espíritu, entre el espíritu y la carne, y ambos buscan prevalecer el uno sobre el otro. Entonces, ahí tenemos la primera respuesta. Para vencer a la carne, el creyente tiene que tener una vida llena del Espíritu Santo. Aleluya. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir esto? El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Galacia: ustedes ya son cristianos, ustedes son comprados con la sangre de Cristo, ustedes ya no pertenecen al mundo, ustedes son parte del reino de Dios. Por lo tanto, ustedes anden obedeciendo al Espíritu Santo y no buscando satisfacer los deseos de la carne. Oiga, hoy veo tantas cosas en este momento del cristianismo, en estos últimos tiempos, que me da mucha tristeza. Pero me sobrepongo porque eso ya estaba escrito, donde dice que la maldad aumentará de tal manera que la fe de muchos se enfriará.
que muchos empezarán a predicar el evangelio por orgullo, por dinero, por decir yo soy mejor que tú. ¿Sabe qué? Son carnales, son hombres amadores de sí mismos, son fariseos, escribas, modernos. Si estuviese Juan Bautista vivo, les estuviese diciendo: generación de víboras, ¿quién os ha dicho que podéis huir de la ira venidera? El apóstol Pablo revela que nosotros, los que seguimos al Señor Jesucristo, ya no andamos según la carne, sino andamos según el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Otra forma de derrotar o de dominar la carne es hacer que la carne muera, matar la carne. No te estoy diciendo agarra un cuchillo y córtate la yugular, no. Estamos hablando en un término espiritual, para que usted entienda. El apóstol Pablo en Romanos 8:13 dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. Escuche, no dice que son guiados por el pastor, que son guiados por el sacerdote, que son guiados por el reverendo. No. Está diciendo que son guiados por el Espíritu Santo. Pregunto, a ti que me estás escuchando, ¿por quién estás siendo guiado? ¿Quién es el que te guía? La palabra de Dios dice: guías ciegos son ustedes, que guiáis a mi pueblo. Aleluya. Gálatas capítulo 5 versículo 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, los que son de Cristo han hecho morir a su carne. ¿En qué? En sus pasiones y sus deseos. A ti que me estás escuchando, hermano, ¿no quisieras ser millonario? ¿No quisieras tener unas mansiones hermosas? ¿No quisieras un carro del año? ¿No quisieras ser alcalde de tu provincia? Son deseos. ¿Y quién no quisiera ser? Gracias a Dios, le tuve que decir un día al Señor: no quiero nada, Señor, solo quiero tu presencia. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Otra de las formas de derrotar la carne es no alimentar la carne. No alimentar la carne. ¿Sabe que la carne se alimenta? No te hablo de alimentarlo físicamente. Usted puede alimentar su carne con las viandas, con los platos exquisitos. Hoy día comí un ceviche caliente. Qué rico estaba eso. No está hablando de eso, porque a la verdad a esta carne se alimenta en dos niveles: en el nivel físico y en el nivel espiritual. Por lo
que yo te estoy hablando es en el nivel espiritual. Dice, no debemos alimentar a la carne. ¿Cómo? Romanos 13:13 dice así: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Qué claro es este versículo. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, empieza a dar las pautas de cómo no alimentar a la carne. Porque si la carne se alimenta, hablando del punto espiritual, se hace fuerte y nos va a dominar. Por eso entramos a la parte final de cómo derrotar a la carne. En una oportunidad el Señor Jesús estaba ministrando y sus discípulos estaban un poco retirados de donde estaba el Señor. Y viene un hombre trayendo a su hijo endemoniado. Y los discípulos quisieron liberarlo. Y no pudieron. Entonces el padre, el hijo de este joven, va donde el Señor Jesús le dice: traje a mi hijo a tu discípulo, y tus discípulos no pueden liberarlo porque el demonio se mete en él y lo quiere algunas veces ahogar y otras veces quemar. Y Jesús dijo: trae a tu hijo. Y lo trajo a su hijo y Jesús lo liberó. Y los discípulos se quedaron perplejos. Y cuando estuvieron en privacidad, los discípulos se le acercan y dicen: maestro, ¿y por qué no pudimos? Le da dos respuestas: por vuestra poca fe y porque ese género solo sale con oración y ayuno. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús? Que para echar fuera demonios, el cristiano tiene que tener fe en que en el nombre del Señor Jesucristo ese demonio va a salir. Número 2, que no solamente es eso, tiene que ser un cristiano fortalecido espiritualmente. ¿Cómo es eso? Mediante la oración y el ayuno. Recuerde usted que el Señor Jesús, para empezar su ministerio, lo inició primero introduciéndose al desierto por 40 días y 40 noches. Oración y ayuno. Y salió Satanás a tentarlo. Se acercó a Jesús a tentarlo y salió con el rabo entre las piernas, porque no pudo tentarlo. Jesús le dijo: escrito está, Satanás, solo a tu Señor servirás. ¡Aleluya! Entonces, lo que le quiero decir, amado hermano en Cristo, es que si usted no ora, usted no ayuna, usted no va a poder vencer a su carne. Usted se va a dar cuenta que cuando usted ayuna, que cuando usted pasa un retiro de 2, 3, 4 días, usted se va a dar cuenta que su sentir va a cambiar. Y usted se va a dar cuenta que espiritualmente usted se siente fuerte. Y vienen los deseos de la carne y no van a poder moverlo a usted, porque usted está fuerte como una roca, en la roca de Cristo Jesús. ¡Aleluya! Hermano, ¿cuál es tu condición en estos momentos con respecto a tu carne? ¿Vencido por tu carne o vencedor sobre tu carne? ¿Existe alguna satisfacción de tu carne que se opone a la palabra de Dios? El cristiano dice: no, yo estoy bien. Y tiene rencor contra su hermano. Tiene rencor contra su esposo o esposa. Tiene rencor contra su hermano de la iglesia. A ese hermano no lo puedo ver. Cada vez que lo veo se me revuelve el estómago.
¿Qué clase de cristiano eres, hermano? Así no vas a derrotar a nadie, varón. Solo puedes derrotar a tu carne si lo sometes a que ore, a que ayune, a un encuentro personal con Cristo. Amado hermano, te animo en el nombre del Señor Jesús, que no te dejes dominar por ese enemigo que tal vez lo estabas ignorando. Hoy ya lo conoces. No te dejes vencer por tu carne. Y te animo a que a partir de este día empieces a buscar más de Dios a través de la oración y ayuna, hermano. Porque recuerde que para una guerra espiritual es necesario la oración y el ayuno. Vamos a concluir esta prédica con una oración. Le invito a que me acompañe en esta tarde. Amado Dios y bendito Padre Celestial, la honra y la gloria es para ti, Señor. Padre, que esta palabra que acaba de ministrarnos, Señor, sea de grande bendición a tanta gente que aún no te conoce y a tantos hijos tuyos comprados con tu sangre preciosa, que habían ignorado que su carne era el enemigo más peligroso para lograr la vida eterna. Padre, yo te ruego que tu Santo Espíritu esté ministrándole en sus casas, guiándole y dirigiéndole por el camino correcto a la obediencia a tu palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Yo bendigo, Señor, a cada ovejita tuya. Yo bendigo, Señor, a cada hombre y mujer que ha dispuesto mirarte solamente a ti, que ha dispuesto obedecer solamente a tu palabra, que ha dispuesto su corazón a ministrar en su casa palabra de Dios, sin desviarse a derecha ni a izquierda. Padre, yo te ruego que tu Espíritu Santo les dé el soporte espiritual para que sus familias estén bajo la cobertura maravillosa de tu presencia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, amado Espíritu Santo. Amén. Voy a dejar con ustedes a la pastora que va a concluir. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice: el que piense estar firme, cuide de no caer. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es en tus fuerzas, es en la fuerza del Señor. Nosotros somos débiles, pero en Cristo somos fuertes. Amén. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. Estamos en el campo de batalla, hermanos. Todos los días lidiamos esta carne contra el espíritu. Entonces, somos vencedores cuando somos guiados por el Espíritu de Dios. Vamos a terminar cantando. Vamos a decirle: donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Al Señor yo
hasta el día en que tenga que partir y por siempre su nombre alabar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera al terminar y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera al terminar y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a llevar. Sigue peleando la buena batalla de la fe. Amén, hermano, amén, hermana. Que Dios los bendiga. Un abrazo fraternal. Dios permita que nos volvamos a unir, que volvamos a sentir ese calor fraterno dentro de la casa de Dios para glorificar y alabar su santo nombre. Bendiciones a todos los que estén viendo este video, mensaje de Dios. Amén, amén y amén. Gloria.